17 de enero de 1945. Costa de Normandía, Francia. El viento invernal azotaba los acantilados de Normandía, frío e implacable, arrastrando consigo la espuma salada del Canal de la Mancha. Un oficial de ingeniería alemán se encontraba entre las ruinas de lo que antaño había sido un puesto de observación costero, con su aliento visible en el aire gélido. Sostenía un informe de inteligencia arrugado en sus manos temblorosas, no por miedo al avance de las fuerzas aliadas, sino por pura incredulidad ante lo que describía el documento. Bajo las mismas aguas que había observado durante casi 5 años, bajo el canal que sus comandantes habían considerado la mayor defensa natural de Alemania, los estadounidenses habían hecho algo que le costaba aceptar. Habían construido un oleoducto. No un oleoducto cualquiera, sino un sistema completo de suministro de combustible que se extendía de Inglaterra a Francia, silencioso e invisible en el lecho marino, bombeando miles de galones de gasolina cada hora para alimentar la maquinaria de guerra aliada. Contempló las aguas grises y, por primera vez en su carrera militar, comprendió que Alemania no luchaba contra un ejército, luchaba contra una civilización industrial que funcionaba según reglas que nunca le habían enseñado a comprender. La historia de la Operación Pluto, oleoducto submarino, representa más que un triunfo de la ingeniería. Se erige como un monumento a una diferencia fundamental en la forma en que dos mundos abordaban la guerra, en cómo dos ideologías entendían la relación entre la ambición y la ejecución, entre la teoría y la realidad. Para la mentalidad militar alemana, va moldeada por la eficiencia prusiana y la doctrina de la guerra rápida y decisiva, la idea de que un enemigo invirtiera meses de trabajo y millones de dólares en construir un oleoducto submarino parecía absurda cuando existían los buques cisterna. Pero no comprendieron que Estados Unidos no pensaba en términos de lo suficiente, pensaba en términos de lo posible. Los orígenes de este audaz proyecto no comenzaron en las playas de Normandía, sino en las estériles salas de planificación de Londres en 1942, donde los estrategas británicos y estadounidenses se enfrentaron a un problema que amenazaba con estrangular cualquier futura invasión de Europa antes de que pudiera comenzar. Las matemáticas eran brutales e implacables. Un ejército mecanizado moderno, el tipo requerido para liberar la Europa continental, consumía combustible a un ritmo que desafiaba la logística tradicional. Una sola división blindada requería aproximadamente 30.000 galones de gasolina al día. Multiplíquelo por las docenas de divisiones planeadas para la invasión. Añádale las necesidades de combustible de aviones, camiones, jeeps, generadores y las innumerables otras máquinas de la guerra moderna, y las cifras se volvieron astronómicas. Las primeras estimaciones sugerían que las fuerzas aliadas necesitarían entregar 1 millón de galones de combustible diarios a través del Canal de la Mancha solo para mantener las operaciones ofensivas. Los métodos convencionales de suministro no ofrecían solución. Los buques cisterna eran vulnerables a los submarinos. Eran las inclemencias del tiempo y la limitada capacidad de las instalaciones portuarias construidas apresuradamente. Incluso si Cherburgo y otros puertos franceses pudieran capturarse rápidamente, una suposición optimista, su capacidad de producción no podría satisfacer el apetito del ejército. Los oficiales del Estado Mayor calcularon que la escasez de combustible podría detener el avance aliado a las pocas semanas del desembarco, dando a los alemanes tiempo para reagruparse y contraatacar. El espectro del fracaso de la operación Market Garden, donde las columnas blindadas británicas se quedaron sin combustible a kilómetros de sus objetivos, rondaba cada sesión de planificación. Se necesitaba algo revolucionario, algo que nunca se había intentado en la historia de la guerra. La solución surgió de una fuente inesperada: el cuartel general de operaciones combinadas de Lord Louis Mountbatten, donde se desafió deliberadamente el pensamiento militar convencional. Los ingenieros propusieron lo que parecía una fantasía: tender un oleoducto en el mismo lecho marino, un cordón umbilical permanente que pudiera bombear combustible continuamente independientemente del clima, la marea o la acción enemiga. La British Petroleum Company y la Iraq Petroleum Company participaron en las conversaciones, y sus ingenieros civiles examinaron el problema con una perspectiva fresca, libre de suposiciones militares sobre lo que era práctico. Calcularon que se podrían tender tuberías especialmente fabricadas,
cada sección cuidadosamente diseñada para soportar la presión aplastante y el ambiente corrosivo del agua de mar, en segmentos a través del canal. Se desarrollaron dos tipos de tubería. La tubería Hayes, un compuesto flexible de plomo y acero que podía enrollarse en tambores gigantes y tenderse por barco, y la tubería Hamel, un tubo de acero menos flexible pero más duradero, llamado así por las compañías petroleras anglo-iraníes y mesopotámicas que perfeccionaron su diseño. Cuando la inteligencia alemana recibió por primera vez informes fragmentarios sobre actividad industrial inusual en Inglaterra durante 1943, sus analistas los descartaron como un engaño aliado. Los informes hablaban de la fabricación de enormes carretes de tuberías, del transporte a la costa de misteriosos tambores, tan grandes como para albergar carpas de circo enteras, y de la construcción de estaciones de bombeo con una capacidad que excedía con creces las necesidades de cualquier instalación portuaria razonable. El pensamiento alemán, moldeado por la escasez de recursos y las amargas lecciones de luchar con suministros limitados, no podía concebir que los aliados invirtieran tanto esfuerzo en una infraestructura de suministro redundante. Tenían buques cisterna. ¿Para qué necesitarían tuberías? La información fue archivada, catalogada como probable desinformación destinada a desviar la atención de los verdaderos preparativos de la invasión. Esta falta de imaginación reveló una verdad más profunda sobre la comprensión que el alto mando alemán tenía de su enemigo. La Wehrmacht se había formado en la doctrina de guerra de movimiento, donde la velocidad y la decisión prevalecieron sobre la superioridad material. Conquistaron Polonia en semanas, Francia en meses, utilizando la brillantez de la ejecución para superar las desventajas materiales. Sus oficiales fueron entrenados para improvisar, para arreglárselas con lo que tenían, para ver la virtud en la escasez. Esta filosofía les había sido útil al enfrentarse a las potencias europeas agotadas por la Gran Guerra, naciones que pensaban en términos de limitaciones y conservación. Pero Estados Unidos era diferente. Estados Unidos era una nación que había pasado la década de 1930, construyendo presas sin ningún propósito inmediato, excepto demostrar que podían remodelar los ríos, o que había construido carreteras a través de desiertos simplemente porque la distancia existía para ser cruzada. La mente militar alemana, brillante en su eficiencia táctica, no podía comprender que su oponente viera la guerra como un problema de ingeniería que debía resolverse con el mismo exceso industrial que aplicaban a todo lo demás. La construcción de Pluto comenzó en serio a principios de 1944, una carrera contrarreloj hasta el día D. Se planificaron dos rutas principales, una de la isla de Wight a Cherburgo y otra de Dungeness a Boulogne. Las tuberías tendrían que cruzar no solo aguas abiertas, sino también el canal de navegación más transitado del mundo, sorteando campos de minas, evitando los puestos de observación alemanes y resistiendo las tremendas fuerzas de las mareas que habían definido la estrategia naval durante siglos. Los ingenieros británicos y estadounidenses trabajaron sin descanso en terminales con nombres en clave inofensivos, Bambi y Dumbo en el lado inglés, nombres elegidos deliberadamente para no resultar amenazantes en caso de que los espías alemanes interceptaran las comunicaciones. Los tambores utilizados para tender la tubería HAIS eran maravillas tecnológicas en sí mismos. Llamados conundrums, estos enormes carretes de acero medían 12 metros de altura y pesaban más de 80 toneladas cuando estaban cargados con tubería. Cada uno contenía muchos kilómetros de tubería flexible, enrollada firmemente como hilo en un carrete. Se adaptaron buques especializados, llamados conun, para transportar y desplegar estos tambores, utilizando sistemas hidráulicos que controlaban la velocidad a la que la tubería se desenrollaba a medida que el barco avanzaba lentamente por el canal. El proceso requería una precisión extraordinaria. Si se avanzaba demasiado rápido, la tubería se doblaba o se rompía por su propio peso. Si se avanzaba demasiado lento, las corrientes la desviaban de su curso. Las pruebas en aguas británicas revelaron innumerables problemas. Las tuberías presentaban fugas en las juntas. Las variaciones de presión causaban roturas. El agua salada corroía las conexiones más rápido de lo previsto. Cada fallo se documentaba, analizaba
y solucionaba con la capacidad de fabricación estadounidense y el ingenio de la ingeniería británica, trabajando en una colaboración sin precedentes. Para cuando los primeros soldados aliados desembarcaron el 6 de junio de 1944, Pluto seguía incompleto, un riesgo calculado y aceptado por el mando aliado. El suministro inicial de combustible se basaría en métodos tradicionales: buques cisterna, bidones y los puertos temporales conocidos como mulberries. Pero incluso mientras los hombres morían en la playa de Omaha y luchaban a través de los setos de Normandía, los equipos del oleoducto continuaban su trabajo en el canal. La primera línea Pluto entró en funcionamiento el 12 de agosto de 1944, transportando combustible desde la isla de White hasta Port-en-Bessin, en la costa francesa. Ninguna fanfarria marcó su activación, ningún comunicado de prensa anunció su éxito. Los surtidores simplemente empezaron a zumbar, y la gasolina empezó a fluir bajo las olas a un ritmo de 300 toneladas diarias, invisible e imparable. Cuando las fuerzas alemanas finalmente capturaron secciones intactas de la documentación de Pluto durante los combates de otoño, la reacción de los ingenieros de la Wehrmacht osciló entre la incredulidad y la admiración reticente. Un informe técnico presentado por un ingeniero naval alemán en octubre de 1944 se conserva en los archivos, con los márgenes llenos de cálculos manuscritos, como si el autor intentara convencerse de que lo que leía podía ser real. El enemigo ha construido no uno, sino múltiples conductos submarinos de combustible, escribió, con una letra cada vez más agitada a medida que avanzaba el informe. Cada línea posee una capacidad que excede nuestra asignación diaria total de combustible para todo el frente occidental. Las consecuencias son catastróficas. Han eliminado la vulnerabilidad del suministro con la que contábamos para limitar sus operaciones ofensivas. Ahora pueden avanzar a voluntad, limitados únicamente por la velocidad de sus tanques, no por la logística para mantenerlos abastecidos de combustible. Este oficial alemán se había topado con una verdad que trascendía las meras estadísticas de ingeniería. Pluto representaba una división filosófica entre los enfoques bélicos del eje y los aliados. Alemania, y más aún Japón, habían construido sus estrategias militares en torno a la suposición de que la guerra era fundamentalmente una competencia de eficiencia, que el bando que utilizara sus recursos con mayor inteligencia, que extrajera el máximo efecto con el mínimo esfuerzo, prevalecería. Sus economías se organizaban en torno a la escasez, sus tácticas diseñadas para alcanzar la victoria antes de que las ventajas de los recursos pudieran aprovecharse. El concepto alemán de guerra relámpago y la estrategia japonesa de batalla decisiva suponía que las guerras se ganarían rápidamente, antes de que la aritmética de la producción industrial pudiera determinar los resultados. Pero Estados Unidos nunca había aceptado la premisa de que la guerra se trataba de eficiencia. La doctrina militar estadounidense, forjada en las vastas distancias de una nación continental y la abundancia de su núcleo industrial, asumía que si un problema podía resolverse aplicando más recursos, entonces la solución era aplicar más recursos. Si los petroleros eran insuficientes, construir un oleoducto. Si un oleoducto era bueno, construir 20. El mismo despilfarro que los teóricos militares europeos consideraban amateurismo estadounidense era en realidad una decisión estratégica, una decisión deliberada de abrumar los problemas con un exceso de material en lugar de con la brillantez táctica. No era que los comandantes estadounidenses fueran menos inteligentes que sus homólogos alemanes. Era que se negaban a participar en un juego donde la inteligencia era la variable principal. A finales de 1944, varias líneas Pluto estaban operativas, con una capacidad combinada que suministraba más de 1 millón de galones de combustible al día directamente a las fuerzas aliadas en Francia. El sistema se expandió a medida que el frente avanzaba hacia el este, con la construcción de nuevas estaciones de bombeo y el tendido de líneas adicionales para satisfacer el creciente apetito de los ejércitos, que ahora se movían con la confianza de que el combustible nunca sería un factor limitante. Los comandantes de tanques ya no necesitaban ahorrar gasolina ni planificar operaciones en torno a los depósitos de combustible. Podían simplemente conducir, sabiendo que tras ellos, invisibles bajo las aguas del canal, fluía el combustible. Para los soldados alemanes que se enfrentaban a estos ejércitos aliados,
Las implicaciones de Pluto se hicieron viscerales durante el invierno de 1944 a 1945. Las unidades de la Wehrmacht recibían raciones de combustible medidas en litros, cuidadosamente calculadas para permitir solo los movimientos esenciales. Los comandantes de tanques aprendieron a elegir sus batallas, sabiendo que cada combate gastaba gasolina preciosa e irreemplazable. Observaban cómo las columnas aliadas se acercaban con lo que parecía una negligencia criminal. Tanques con los motores en marcha para mantenerse calientes en el frío invernal. Camiones haciendo múltiples viajes cuando un solo convoy eficiente habría bastado. Los estadounidenses desperdiciaban combustible de maneras que habrían resultado en un juicio militar en el ejército alemán. Pero no era desperdicio, sino abundancia convertida en arma, convertida en una herramienta psicológica tan devastadora como cualquier descarga de artillería. Un comandante de Panzer alemán, capturado cerca de Bastogne durante la batalla de las Ardenas, prestó testimonio durante su interrogatorio que revela el impacto mental de enfrentarse a un enemigo sin límites de escasez. Nos dijeron que si conseguíamos capturar los depósitos de combustible estadounidenses, podríamos continuar la ofensiva, recordó. Mi batallón encontró uno de sus puntos de suministro, cientos de bidones de gasolina, simplemente allí, custodiados por un puñado de soldados. Nos quedamos atónitos. Esta cantidad de combustible habría mantenido operativa a toda nuestra división durante un mes. Para ellos, era el suministro de 3 días para un regimiento. Cuando comprendimos esto, cuando realmente comprendimos lo que significaba, supimos que la guerra había terminado. No se puede derrotar a un enemigo que tiene tanto que ni siquiera lo custodia con cuidado. La operación psicológica fue involuntaria, pero profunda. La existencia de Pluto, una vez confirmada plenamente por la inteligencia alemana a finales de 1944, se convirtió para los soldados de la Wehrmacht en un símbolo de la absoluta desesperanza de su situación. No se trataba solo de que los aliados tuvieran más recursos. Los soldados alemanes siempre lo habían sabido. Se trataba de que los aliados contaban con tal exceso de capacidad que podían permitirse invertir meses y enormes sumas en la construcción de un oleoducto simplemente para evitar la pequeña molestia de descargar buques cisterna. Este no era el comportamiento de un enemigo al que se pudiera vencer o derrotar mediante tácticas superiores. Era el comportamiento de una nación que veía la guerra como un problema que debía resolverse mediante la aplicación de recursos, tiempo y capacidad industrial ilimitados. El objeto simbólico que llegó a representar esta abundancia en la mente de quienes se toparon con Pluto no fue el oleoducto en sí, pocos lo vieron, sino las estaciones de bombeo que proliferaron por Normandía como flores industriales. Estas estructuras utilitarias, construidas con la practicidad estadounidense y utilizando piezas estandarizadas que podían ensamblarse en cualquier lugar, se alzaban en campos franceses y junto a caminos rurales, con sus generadores diésel zumbando día y noche. Carecían de fortificaciones, apenas estaban vigiladas, aparentemente indiferentes a la guerra que se desataba a su alrededor. Los equipos de sabotaje alemanes intentaron varios asaltos a estas estaciones, solo para descubrir que destruir una no suponía ninguna diferencia. Otros lo compensaron de inmediato, manteniendo el flujo sin interrupción. Las estaciones se convirtieron en una amarga broma entre las tropas alemanas. Los estadounidenses tienen tantas bombas que les da igual que volemos una. Probablemente tengan un buque factoría en el canal fabricando más ahora mismo. Este chiste contenía más verdad de la que los soldados creían. Para 1944, la producción industrial estadounidense había alcanzado tasas que desafiaban las predicciones de preguerra. Los astilleros de Henry Kaiser botaban un nuevo Liberty Ship cada día. La planta Willow Run de Ford producía un bombardero B-24 cada hora. Las fábricas de Detroit, Pittsburgh y Chicago operaban en 3 turnos, 7 días a la semana, produciendo material a un ritmo que hacía que la reposición del equipo destruido fuera casi instantánea. Pluto no era solo un oleoducto, era un mensaje transmitido a través del acero y la gasolina. Tenemos más que ustedes, y siempre tendremos más que ustedes, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Las especificaciones técnicas de Pluto reflejaban esta filosofía de abundancia. El sistema de tuberías finalmente consistió en 21 líneas separadas, no porque 21 fueran necesarias,
sino porque la redundancia en sí misma era un arma. Los ingenieros calcularon que las operaciones podrían continuar a plena capacidad, incluso si la mitad de las líneas fueran destruidas. Las tuberías utilizadas fueron sobredimensionadas, diseñadas para soportar presiones que excedían con creces las necesidades operativas. Las estaciones de bombeo se construyeron con sistemas triplemente redundantes, generadores de respaldo para los generadores de respaldo y repuestos almacenados en cada nodo. En términos de ingeniería alemana, era un despilfarro. En términos estratégicos estadounidenses, era imparable. Los ingenieros británicos que trabajaron en Pluto a menudo se sentían desconcertados por el enfoque de sus homólogos estadounidenses para la resolución de problemas. Un ingeniero petrolero británico recordó una reunión de diseño en la que oficiales estadounidenses propusieron soluciones a la corrosión de las tuberías que implicaban reemplazar secciones enteras cada pocos meses en lugar de desarrollar materiales más resistentes a la corrosión. ¿No será caro?, preguntó un colega británico. El coronel estadounidense se encogió de hombros. Más barato que perder un día de operaciones. Esta respuesta encapsulaba una visión del mundo ajena a la tradición militar europea, donde la economía de fuerza y la eficiencia de recursos eran virtudes cardinales. Los estadounidenses habían calculado que era literalmente más barato desperdiciar material que perder tiempo, y contaban con la capacidad industrial para hacer viable ese cálculo. La reacción alemana a Pluto evolucionó a través de varias etapas, cada una de las cuales reveló un aspecto diferente de cómo el régimen nazi procesaba la información que contradecía sus fundamentos ideológicos. Los informes iniciales fueron descartados como exageración o propaganda. La cosmovisión nazi, construida sobre teorías de superioridad racial y los efectos ennoblecedores de la lucha, no podía aceptar la idea de que la abundancia material pudiera simplemente eclipsar el fervor ideológico. Cuando llegaron pruebas irrefutables, fotografías de estaciones de bombeo, documentos de ingeniería capturados, testimonios de prisioneros que habían trabajado en el proyecto, la respuesta se inclinó hacia la minimización. La oficina del ministro de propaganda, Goebbels, emitió una guía interna que sugería que Pluto demostraba la decadencia materialista de los aliados, argumentando que la fuerza espiritual de Alemania finalmente triunfaría sobre el pensamiento mecánico estadounidense. Pero entre el cuerpo de oficiales, en particular aquellos destinados en el oeste que presenciaron de primera mano las capacidades aliadas, surgió una comprensión diferente. Estos hombres, entrenados en academias militares donde Clausewitz y von Moltke eran textos sagrados, no reconocieron que Pluto representaba algo que sus teorías no habían considerado, un enemigo que se negaba a aceptar la existencia de factores limitantes. La estrategia militar clásica asumía que todos los ejércitos operaban con limitaciones de recursos que configuraban y limitaban las opciones. Pluto sugería que, para Estados Unidos, tales limitaciones eran opcionales, problemas que debían eliminarse mediante ingeniería, en lugar de condiciones fundamentales que debían abordarse. Una evaluación de inteligencia de la Luftwaffe de noviembre de 1944, recientemente desclasificada de los archivos soviéticos, donde fue capturada en 1945, ofrece una visión notable de la seriedad con la que el alto mando alemán se tomó las implicaciones estratégicas de Pluto. El informe, y con el sello de máximo secreto y distribuido únicamente a 23 oficiales, concluyó que el suministro de combustible aliado a través de un oleoducto submarino había alterado fundamentalmente el cálculo operativo del teatro de operaciones occidental y que ninguna estrategia defensiva puede tener éxito si se basa en interrumpir las líneas de suministro enemigas cuando éstas son invulnerables bajo el mar. La evaluación recomendaba negociaciones de paz inmediatas con los aliados occidentales, una sugerencia que habría sido una traición expresar públicamente, pero que reflejaba la desesperación privada de los oficiales que comprendían que Pluto no era simplemente un oleoducto, sino una demostración de la capacidad de Estados Unidos para transformar la realidad mediante la fuerza industrial. Y el análisis técnico alemán más sofisticado de Pluto se produjo después de la guerra, cuando ingenieros y científicos capturados fueron interrogados por equipos de inteligencia aliados que buscaban comprender qué sabía el enemigo y cuándo. Estas entrevistas, realizadas en 1945 y 1946,
revelaron que la ingeniería alemana podría haber construido algo similar a Pluto. Poseían los conocimientos teóricos y la habilidad técnica. Lo que les faltaba no era capacidad, sino excedente industrial. Construir Pluto requería dedicar capacidad de fabricación a la producción de miles de kilómetros de tuberías especializadas, capacidad que Alemania necesitaba para la producción de tanques, aviones y submarinos. Los aliados pudieron construir Pluto porque podían construir Pluto y tanques y barcos y aviones simultáneamente. Alemania tuvo que elegir, o si cada elección dejó algo sin hacer. Esta realidad, que la ventaja de Estados Unidos no residía en el talento científico alemán superior ni en mejores soldados, sino en la magnitud de una posibilidad no elegida, resultó más desmoralizante que las derrotas en el campo de batalla. Los soldados alemanes podían aceptar perder una batalla ante un enemigo mejor liderado o más numeroso. La tradición militar proporcionaba marcos para comprender tales resultados y mantener el honor en la derrota. Pero Pluto representó un tipo de pérdida diferente, una que sugería que todo el contexto de la guerra era fundamentalmente injusto, de maneras que hacía imposible la victoria, independientemente del coraje o la habilidad. No estaban siendo superados en combate, estaban siendo superados en producción, un suministro e ingeniería por un enemigo para quien la guerra era tanto un proyecto industrial como una campaña militar. Durante los últimos meses de la guerra en Europa, Pluto operaba a plena capacidad, bombeando combustible que apoyaba el rápido avance aliado por Alemania. Para abril de 1945, el sistema de oleoductos había suministrado más de 600 millones de litros de combustible, suficiente para llenar más de 5.000 piscinas olímpicas y para transportar un tanque de Normandía a Berlín, y viceversa, más de 1.000 veces. Estas estadísticas, cuidadosamente monitoreadas por los oficiales de logística aliados, se convirtieron, tras la guerra, en objeto de estudio para los planificadores militares que intentaban comprender cómo se abastecerían los conflictos futuros. Pero las cifras pasan por alto la verdad esencial. La verdadera contribución de Pluto no se medía en litros, sino en la carga psicológica que imponía a un enemigo que comprendía que no estaba librando una guerra, sino presenciando una demostración de supremacía industrial. Los observadores militares japoneses en Alemania, incluyendo al personal del agregado naval en Berlín, enviaron informes cifrados a Tokio sobre Pluto que revelan cómo esta lección viajó por todo el mundo a otra potencia del eje que se enfrentaba al poderío industrial estadounidense. Un mensaje decodificado de marzo de 1945, interceptado por la inteligencia de señales aliada, informaba: los alemanes confirman que los estadounidenses han construido múltiples oleoductos submarinos a través del Canal de la Mancha. Esta tecnología podría ser aplicable a las operaciones en el Pacífico. Se recomienda evaluar de inmediato si instalaciones similares podrían abastecer una invasión de las islas de origen. La respuesta de Tokio, enviada 3 días después, reflejó el fatalismo que se estaba apoderando del alto mando japonés. Dichas instalaciones presuponen una capacidad industrial que no podemos igualar ni destruir eficazmente. Centren los esfuerzos de inteligencia en las debilidades estadounidenses en lugar de en las fortalezas que no podemos contrarrestar. Este intercambio captura un momento en el que las potencias del eje, ante la derrota en 2 frentes, reconocieron que habían malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de su oponente. Se habían preparado para luchar contra enemigos como ellos, naciones limitadas por la escasez de recursos, muy dependientes de la astucia y la eficiencia, vulnerables a la interrupción de las líneas de suministro. En cambio, se enfrentaron a un oponente que podía hacer invulnerables las líneas de suministro sumergiéndolas bajo el océano, que podía permitirse malgastar recursos en proyectos que parecían absurdos, que veía la guerra no como una lucha de voluntades, sino como un problema logístico que debía resolverse con ingeniería y manufactura. El oleoducto bajo el Canal de la Mancha funcionó hasta el final de la guerra en Europa, y varias líneas continuaron funcionando durante meses después, abasteciendo a las fuerzas de ocupación. El sistema fue finalmente desmantelado en 1946, y sus tuberías quedaron abandonadas en el lecho del canal, donde permanecen hoy, corroyéndose lentamente bajo las rutas marítimas que conectan Gran Bretaña y Francia. Y ningún monumento marca su ubicación.
Ningún museo exhibe los enormes tambores del enigma que los colocaron. Pluto pasó a la historia como una nota a pie de página, eclipsado por historias más dramáticas de batallas e invasiones. Pero para los soldados alemanes que supieron de su existencia durante los últimos meses de la guerra, Pluto siguió siendo un símbolo inquietante de por qué habían perdido. No se trataba solo de que los aliados tuvieran más, aunque así era. No se trataba solo de que la industria aliada superara la producción de las fábricas alemanas, aunque así era. Se trataba de que los aliados poseían una imaginación sin límites ante la escasez, una disposición a emprender proyectos que parecían derrochadores o absurdos, y la capacidad industrial para hacerlos realidad. En el cálculo de la guerra total, esta combinación resultó más decisiva que la brillantez táctica, más poderosa que el fervor ideológico, más imparable que el ejército más disciplinado. El oficial de ingeniería alemán que se encontraba en la costa de Normandía en enero de 1945, con el informe de inteligencia sobre el oleoducto bajo el canal, lo comprendió en ese momento de fría revelación. Le habían enseñado a creer que la ingeniería de precisión alemana era superior a la producción en masa estadounidense, que la calidad triunfaría sobre la cantidad, que una fuerza menor de soldados superiores que usaran los recursos eficientemente podría derrotar a una fuerza mayor de soldados promedio que los desperdiciaran. Pluto demolió estas suposiciones. El oleoducto representaba una categoría de posibilidad que no le habían enseñado a imaginar. Un enemigo que podía permitirse buscar múltiples soluciones al mismo problema simultáneamente, que convertía la redundancia en redundancia, que dedicaba meses de trabajo a una infraestructura que se usaría durante menos de un año. Dobló el informe de inteligencia y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego volvió a mirar las grises aguas del Canal de la Mancha. En algún lugar bajo esas frías olas, invisibles e imparables, fluía gasolina por tuberías que no deberían existir, alimentando a un ejército que no podía morir de hambre, apoyando un avance que no podía detenerse. En ese momento, el oficial comprendió lo que a muchos de sus compatriotas les llevaría meses aceptar. Habían sido derrotados no por mejores soldados ni generales más brillantes, sino por una nación que había hecho de la abundancia misma un arma de guerra. La ironía final de Pluto solo se aclararía en las décadas posteriores a la guerra, cuando los historiadores analizaron el verdadero valor estratégico del proyecto. Algunos estudios sugerían que los buques cisterna convencionales podrían haber transportado combustible con una eficacia casi igual de eficaz a un coste menor. La contribución del oleoducto, si bien real, podría no haber sido estrictamente necesaria para la victoria aliada. Pero este análisis no es el meollo del asunto. El verdadero propósito de Pluto no era simplemente transportar combustible, sino demostrar que Estados Unidos podía hacerlo de cualquier forma que quisiera, que ningún obstáculo de distancia, profundidad o acción enemiga podía impedir que la industria estadounidense abasteciera a sus ejércitos. Era un mensaje enviado no solo a Alemania, sino al mundo entero. Las antiguas reglas de la guerra, moldeadas por siglos de conflictos europeos librados en condiciones de escasez, ya no eran aplicables. En definitiva, Pluto se alza como un monumento a una verdad sobre la Segunda Guerra Mundial que va más allá de tácticas y batallas, más allá del coraje de los soldados o la brillantez de los comandantes. Representa la victoria de un sistema económico sobre otro, de la abundancia sobre la escasez, de una sociedad que había aprendido a producir tanto que el desperdicio se convirtió en una estrategia viable. El soldado alemán en la costa de Normandía, el agregado naval japonés en Berlín, los oficiales de la Wehrmacht, leyendo informes de inteligencia en sus búnkeres subterráneos, todos se enfrentaron a la misma revelación en diferentes momentos. No estaban perdiendo contra un ejército mejor. Estaban perdiendo contra una civilización que había resuelto un problema que desconocían tener solución. El problema de cómo hacer que los límites materiales fueran irrelevantes. Las tuberías aún yacen allí, bajo las aguas del canal, recuperando lentamente el óxido y los sedimentos con los que fueron forjadas. Los barcos pasan sobre ellas a diario, sin que sus capitanes se den cuenta de que bajo sus quillas descansan los restos de uno de los proyectos de ingeniería más audaces de la historia. La gasolina dejó de fluir en 1946, pero la lección nunca dejó de resonar, que en el cálculo de la guerra moderna,
El bando que puede permitirse lo imposible derrotará al bando que solo puede lograr lo práctico, sin importar cuán eficientemente lo haga. Pluto nunca fue solo un oleoducto. Fue la encarnación física de una idea, que la libertad y la democracia producen no solo mejores sociedades, sino también más poderosas, porque las sociedades organizadas en torno a la abundancia y la posibilidad siempre superarán en imaginación, producción y, en última instancia, abrumarán a las sociedades organizadas en torno a la escasez y el control. El viento invernal aún sopla a través de esos acantilados de Normandía, frío e implacable, como lo fue aquel día de enero de 1945. Las aguas del canal aún ondean grises e interminables bajo el cielo, pero bajo esas aguas yace una verdad que cambió el mundo, que algunas naciones construyen muros para proteger lo que tienen, mientras que otras construyen oleoductos bajo los océanos para crear lo que necesitan. En esa diferencia reside la historia no solo de Pluto, sino de por qué el siglo XX se desarrolló como lo hizo, y por qué quienes apostaron por la eficiencia y la escasez se vieron derrotados por quienes apostaron por la abundancia y la posibilidad. El oleoducto bajo el Canal de la Mancha entregó más que gasolina. Emitió un veredicto sobre qué visión de la sociedad humana prevalecería. Un veredicto escrito en acero, combustible e ingeniería imposible, uniendo dos orillas y dos futuros, invisibles pero imparables, fluyendo siempre hacia la victoria.